Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas nos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje o assunto são os resultados do Fórum Global sobre o futuro da produção de alimentos, a cúpula dos sistemas alimentares das Nações Unidas, realizada em setembro de 2021, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, e o papel dos países das Américas nesse debate. E quem conversa com a gente diretamente de Costa Rica é o diretor-geral do ICA, Manuel Otero. Bienvenido, muchas gracias. Es un placer contar con tu presencia. Hola, Catiúcia. Expreso también la satisfacción por estar participando en este programa y para discutir, para intercambiar ideas sobre un tema tan importante. Director, para empezar, ¿qué pasó en la Cumbre de Sistemas Alimentarios en septiembre en Nueva York? ¿Valió la pena el esfuerzo? Es una pregunta que merece varias reflexiones. La cumbre realizada el 23 de septiembre fue resultado de un proceso que comenzó unos 16 meses atrás. Yo diría que todos fuimos sorprendidos cuando el secretario general hizo semejante anuncio en relación a la necesidad de hacer una discusión amplia y profunda sobre los sistemas alimentarios, que desde el ICA llamamos sistemas agroalimentarios. Desde ese momento se generó un proceso de diálogos en donde como ICA participamos muy activamente en lo que nosotros dimos en llamar diálogos para la acción, donde pretendíamos y pretendemos una discusión profunda sobre los sistemas agroalimentarios. Yo rescataría, si me permitís, 3 aspectos positivos de la cumbre. Primero, el concepto holístico general de los sistemas quedó instalado. A partir de ahora tenemos que ver desde la producción hasta el consumo, entendiendo la transformación de estos sistemas, el impacto en el medio ambiente, la situación de los actores, sobre todo de los agricultores. El segundo tema positivo es el diálogo. Hubo diálogo de todas las partes. Y acá, insisto, entre los 2 eslabones de la cadena, entre los productores y el consumo, más del lado del consumo que de los productores. Y el tercer aspecto positivo es la importancia de la ciencia y la tecnología como elemento fundamental para avanzar hacia una agricultura cada vez en más armonía con el medio ambiente, pensando en una mejor nutrición de los consumidores y para nosotros dando más protagonismo a los agricultores familiares. Ese es el lado, digamos, positivo. ¿Qué faltó? A nuestro juicio, los temas de comercio, porque el comercio para nosotros es el futuro de nuestro continente. También faltó darle más protagonismo a los agricultores familiares, porque creemos que ellos son la columna vertebral en nuestro continente, ellos son los que le dan vida a la ruralidad, y entonces estas 2 cosas nos parece que no fueron debidamente tratadas. Y hay un tercer aspecto que nosotros defendemos muy fuerte, que es la agricultura como parte de la solución y no como parte del problema. Hasta aquí una visión general sobre la cumbre como punto de inflexión y comienzo seguramente para un debate cada vez más interesante y profundo sobre nuestra agricultura y nuestra ruralidad. Vamos a hablar un poco más de todo eso entonces, pero antes, ¿cuál fue el papel del ICA en el proceso todo? Inmediatamente que comenzó el proceso para la cumbre, tuvimos el honor, tanto institucional como personal, de ser nominados como una institución campeona en este proceso. Cosa que aceptamos porque las consignas eran interesantes, nadie puede quedar atrás, nadie puede quedar afuera. Esta es una cumbre para la acción, tenemos que rescatar todas las cosas buenas
que estaban y que están ocurriendo en la agricultura. Entonces decidimos participar de lleno, realizamos algo así como 50 diálogos para la acción sobre diferentes temas, le dimos respaldo técnico a estas discusiones y hacia el final del proceso generamos una serie de debates para tratar de construir consenso en cuanto a cuál debería ser la posición de nuestro continente en relación a esta cumbre mundial. Y ahí surgieron 16 mensajes que nuestros ministerios de Agricultura, nuestros ministros de Agricultura, dieron una muestra de madurez, porque es obvio recordar que hay enormes e insalvables diferencias entre la agricultura del Caribe, muy expuesta a fenómenos naturales, la agricultura de la región andina, caracterizada en muchos casos, sobre todo a nivel de las sierras, por la pequeña producción, o la agricultura de la costa en Chile y también en Perú, y por supuesto la agricultura del Mercosur. A pesar de esas diferencias, y en el marco de esa heterogénea realidad de la agricultura de las Américas, fue que los ministros lograron construir 16 mensajes que expresaron el consenso de nuestra región, a tal punto que fuimos el único continente en el mundo que dio un mensaje de convergencia de ideas y lo cual para el ICA, que fue la institución que creó las condiciones, nos puso realmente muy contentos y sabemos que tenemos que trabajar en esta dirección, buscar consenso y promover acción, porque así se debe avanzar en el fortalecimiento y en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Que decía el documento conjunto sobre los sistemas alimentarios desde la perspectiva de la agricultura de las Américas y cómo fue recibido? Bueno, primero quería destacar el rol de los ministros, porque a través de sus equipos técnicos se fue construyendo el consenso. Luego, en la precumbre que se realizó en Roma a fines de julio, ellos, a partir de una iniciativa del ICA, se reunieron en forma híbrida, algunos presenciales y otros en forma virtual, pero en total había 32 ministros que ratificaron la necesidad de compartir con el mundo estos 16 mensajes. Y posteriormente, en la Junta Interamericana de Agricultura, que es el órgano máximo que tiene el ICA, los ministros ratificaron a través de una resolución el pleno respaldo y adhesión a estos 16 mensajes. O sea que a través de sus equipos técnicos y al máximo nivel ministerial, ellos ratificaron, refrendaron la importancia de estos 16 mensajes que nos posicionan como el único continente que logró esto en ese camino a la cumbre realizada el 23 de septiembre. Hay que decir que ellos hicieron una fuerte demostración de unidad en el contexto del debate global sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Ahora, ¿cómo va el proceso de transformación de los sistemas hoy con nuestros países? Es una muy buena pregunta, porque la transformación está ocurriendo y va a seguir ocurriendo con o sin cumbre. Por supuesto que una convocatoria de ámbito multilateral siempre es importante, porque permite una convergencia de los actores, fortalece el diálogo, cosa que nos parece que es absolutamente necesario. Pero lo que yo quiero expresar es que los sistemas agroalimentarios en las Américas vienen evolucionando desde hace algunos años en un proceso de transformación muy fuerte. Fíjese, Katiuska, solamente para Brasil, lo que son los sistemas integrados de la agricultura, con los temas forestales, con la ganadería, el mejoramiento de las pasturas, todo lo que está trabajando en BRAPA en materia de ciencia y tecnología para que los procesos sean más eficientes y sostenibles. Eso se da en todos los países del Mercosur y en el resto de los países del continente. Entonces, la transformación está en marcha. Esto nada ni nadie puede detenerlo,
porque hay una nueva frontera del conocimiento y de allí la importancia que tienen los institutos nacionales de ciencia y tecnología, y remarco el rol de Embrapa en Brasil, del INTA en la Argentina, todos los mecanismos regionales de ciencia y tecnología que deben estar, por supuesto, unidos a las iniciativas globales de ámbito mundial, porque es la ciencia y la tecnología la que va a permitir seguir avanzando en una agricultura que, como dije antes, va a ser cada vez más verde, más inclusiva, incorporando a los pequeños agricultores y pensando en la calidad de los alimentos que le brindamos a nuestros consumidores. Sí, y acá el medio rural tiene un fuerte arraigo, principal productor de alimentos y servicios ambientales del mundo. Nuestra región tiene retos muy grandes, más que la tecnología también, ¿no? Sí, creo que hay un tema comunicacional y el programa que ustedes ofrecen es una gran oportunidad para hacerlo, para vender más y mejor estos cambios que están ocurriendo en la agricultura. La agricultura no es un sector conservador, atrasado, que no incorpora tecnología. Es todo lo contrario. Es un sector cada vez más intensivo en conocimiento, en donde los jóvenes, las mujeres, incluso los pequeños agricultores, tienen la oportunidad de formar parte de un proceso de cambio que, insisto, es profundo, es irreversible y tiene en Brasil, en sus sistemas agroalimentarios, en su agricultura tropical, un modelo virtuoso que en muchos aspectos puede y debe ser compartido pensando en el resto de los países del continente. Pero insisto, esto es algo que va a ser acelerado, va a ser modificándose con las nuevas tecnologías y nos parece que es un fenómeno muy importante para tener zonas rurales prósperas, que generen empleo, que incorporen a los sectores que hoy están excluidos y en donde las nuevas tecnologías van a cumplir un rol fundamental. Ahora, mencionabas los mensajes claves sobre el papel irreemplazable de la agricultura y de los agricultores como protagonistas centrales de la producción alimentaria. ¿Qué podemos destacar? La actividad agropecuaria es fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo, ¿sí? Absolutamente, y este es un tema central, así que agradezco la pregunta. En el continente tenemos 16 millones de agricultores familiares. Es verdad que algunos son de subsistencia y requieren cierto tipo de ayuda social, pero el resto están en un proceso de inserción en los procesos productivos y ellos deberían ser el foco de nuestra atención porque requieren tecnologías apropiadas, precisan incorporarse a esfuerzos asociativos, al cooperativismo, requieren también de nuevas estrategias de extensión y de ahí, por ejemplo, el rol central que tiene la agricultura digital, que es fundamental para a través de la telefonía, de los teléfonos celulares, poder hacerles llegar las mejores prácticas para que sigan mejorando en los procesos productivos y así lograr avances en seguridad alimentaria, en seguridad, por supuesto, nutricional, un tema que cada vez adquiere más importancia, y la sostenibilidad ambiental del planeta. Y en esto, uno de los 16 mensajes dice que nuestro continente está llamado a ser el garante de la seguridad alimentaria, nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Y reconoce, y esto lo señalo como director general, que Brasil es uno de los países líderes que tiene muchísimo para ofrecer al resto del continente y sobre todo a los países con climas tropicales, dado que el 85% de la superficie de nuestro continente está sujeto a este tipo de climas y en donde es necesario reducir las brechas de productividad y seguir avanzando en todos los frentes. Tenemos que reducir los residuos, los desperdicios de los alimentos,
incorporar cada vez más valor agregado y, en definitiva, promover mayor calidad de vida de todas nuestras familias rurales. ¿Cómo podemos decir que el continente contribuye a la solución de problemas tan graves como el cambio climático y la necesidad de producir más alimentos para una población creciente? Absolutamente. Tenemos que pensar, por supuesto, que nuestros sistemas productivos tienen que seguir evolucionando, como lo están haciendo, hacia prácticas cada vez más sostenibles, sin dejar de reconocer que cuando no se realizan bien, tenemos que asumir algunas responsabilidades en la emisión de gases de efecto invernadero, pero cuando lo hacemos sujeto a buenas prácticas agropecuarias, se produce secuestro de carbono, se mejora la estructura físico-química de los suelos, y esto nuestros institutos de investigación están demostrando que ocurre de esta manera, y estas investigaciones tienen que ser aportadas con más y mejor información en todos los foros internacionales, no solo para enfrentar algunas críticas que las considero totalmente injustas y parciales, y por el contrario, para defender nuestro rol, como decíamos antes, del continente, de nuestro continente, como garante de la seguridad alimentar y nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Entonces hablemos de las críticas. Existía la idea de que la ganadería sería duramente criticada en la cumbre. El ICA y los ministros de Agricultura del Mercosur definieron a la ganadería como un activo estratégico para la región. ¿Qué pasó con este día? ¿Continúa la amenaza? Continúa la amenaza y no quiero ser pesimista, pero podría llegar a intensificarse. Esto requiere un análisis dentro de un contexto más amplio, en donde nosotros como ICA y en el marco de los 16 mensajes que aprobaron los ministros, defendemos que la agricultura es parte de la solución y no parte del problema. Es decir, nosotros vemos el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Desde ese punto de vista, y sin dejar de reconocer que la agricultura, al igual que cualquier otra actividad productora de bienes y servicios, tiene alguna responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero. Se dice que todo el sector agropecuario con la ruralidad genera el 30% de los gases de efecto invernadero. Si es así, quiere decir que hay un 70% que no es responsabilidad del sector agropecuario, y análisis históricos revelan que es un sector que ha venido mejorando en su eficiencia y que además hay determinados subsectores vinculados al transporte dentro de los sistemas agroalimentarios, de la transformación, que tienen especial responsabilidad. Pero de cualquier manera, y en el caso específico de la ganadería, cuando se hacen análisis sistémicos, y de eso se trata, además de la generación de gases de efecto invernadero, pero sobre todo metano, que se cataboliza en la atmósfera de manera mucho más rápida que el anhídrido carbónico, lo que hay que analizar también es que cuando esas vacas, cuando esos animales están en pasturas mejoradas, lo que se produce también es un secuestro de carbono. Entonces, al ver la película completa, al analizar la ecuación global, sobre todo en los países del Mercosur, hay investigaciones contundentes que estarían revelando que en realidad lo que tenemos son créditos de carbono, porque hay un efecto sumidero, es decir, un secuestro de carbono a nivel de esas pasturas que deben ser visualizados en estos planteos globales. Entonces, lo que se necesita es más investigación, lo que se necesita es mejor comunicación, lo que necesitamos son redes de investigadores para poder defender en los foros internacionales con objetividad, con transparencia, pero sobre todo con mejor ciencia, lo que se está haciendo. Yo acá quería señalar el papel del Consejo Agropecuario del Sur, del CAS, que ha tratado este concepto de la ganadería como un activo estratégico, y sobre todo el papel desempeñado por Brasil en la persona de la ministra
Teresa Cristina, no solo a nivel del CAS, sino a nivel de la reunión hemisférica de ministros que acabamos de tener y en donde ella ejerció la presidencia, porque son liderazgos que tienen una influencia muy grande, no solo para el continente, sino también a nivel mundial. Otro problema que mencionabas es la cuestión de que no se incluyó debidamente la agricultura familiar ni la cuestión comercial internacional en la cumbre, ¿sí? Así es. Hubo un gran diálogo donde participaron diversos actores, pero sobre todo organizaciones de la sociedad civil, representativas de grupos más vulnerables, de grupos indígenas, que realmente le dio mucha riqueza y aportó elementos que son absolutamente necesarios para construir futuro en torno de los sistemas agroalimentarios. Creo, a nuestro juicio, que faltó llevar la voz de los agricultores que no estuvieron debidamente representados y sobre todo de los agricultores familiares, que ellos quieren ser protagonistas de su propia transformación. Ellos saben mejor que nadie que necesitan tener suelos sanos, que necesitan tener acceso a tecnologías, que necesitan tener estrategias de extensión. Entonces nos parece que es necesario tener una participación más protagónica de los agricultores familiares. Y segundo, entender que el comercio es clave, porque el comercio es lo que tracciona la seguridad alimentaria. Desde el comercio se dan las señales sobre las características de los alimentos que tienen que ser comercializados. Y desde nuestro continente aportamos 1 de cada 3 toneladas de alimento que son comercializadas en el mundo. Entonces, los temas del comercio agroalimentario son temas no negociables de nuestro continente y lo que pedimos es que se mantengan los flujos de comercio y sobre todo que se alejen los peligros de cualquier barrera no arancelarias vinculadas a temas de inocuidad, a temas ambientales que no estén debidamente sustentadas en los temas de ciencia. Ahora, después de la cumbre, ¿qué crees que sea el impacto de la posición de las Américas coordinada por el ICA? Nosotros nos vamos a encargar, y yo me comprometo como director general, a que todo este proceso de diálogos, de discusiones, de documentos técnicos debidamente sustentados, continúe. No solo que continúe, se debe profundizar, porque como decíamos antes, tenemos un pasado, tenemos un presente y un futuro que está vinculado a la agricultura y la ruralidad. Una agricultura intensiva en conocimientos, una agricultura con rostro humano, una agricultura 4.0 o 5.0, si ustedes quieren, que tiene que hacer de la tecnología, del protagonismo de sus agricultores, uno de sus ejes estratégicos. Y nos parece que la cumbre puso de manifiesto que la agricultura es un sector fundamental para construir desarrollo, para asegurar la paz de nuestros pueblos. Y entonces, como director general de este organismo, que es el único organismo de cooperación regional que existe en el mundo, nos comprometemos a seguir llevando la voz de los ministerios de Agricultura, de los agricultores, de todas las organizaciones que expresan la diversidad de la agricultura y la ruralidad de nuestros continentes para asegurar que la transformación de los sistemas agroalimentarios tenga la direccionalidad y el sentido debido porque nos parece que también hay cosas en juego para el futuro de nuestro continente y eso lo vamos a saber defender. ¿Y podemos decir que la cumbre generó algún tipo de compromiso en el escenario productivo y comercial internacional? La declaración que fue leída hace pocos días, el pasado 23 de septiembre, es una declaración no vinculante. Ahora, esto no significa que no tenga su influencia y de hecho entendemos que todo esto se va a seguir discutiendo en la COP26 en Glasgow, en la Convención de Biodiversidad Biológica, en la próxima reunión ministerial de la OMC
y en todos los foros en donde se discuta el futuro de la agricultura y la ruralidad, que demostró que está al tope de la agenda mundial. Así que nosotros decimos que esto, más que ver la cumbre como el punto final de un debate, es el inicio de una discusión que debe ser profundizada, pero sobre todo reconociendo todas las cosas buenas que se están haciendo, basándonos en ciencia, en evidencias científicas y siempre pensando en cómo estas transformaciones tienen que estar en armonía con la naturaleza, generando cada vez alimentos más abundantes para una población que crece, más sanos, más nutritivos, pero teniendo a los agricultores como protagonistas fundamentales de este proceso de cambio. Se han identificado una serie de coaliciones internacionales y nosotros desde el ICA lo que pretendemos es acompañar a nuestros países para que se inserten en estas coaliciones internacionales, armando desde nuestro continente verdaderas plataformas, redes para participar de estos procesos de cambio a nivel mundial, pero siempre defendiendo la voz de nuestros ministerios y de nuestros agricultores y de un continente que, como dije ya, es clave para el futuro del desarrollo de todo el mundo y de la paz mundial. Perfecto, fue un honor. Muchas gracias y mucho gusto, Manuel Otero, director general del ICA. El gusto ha sido mío, Catiulla, estoy a las órdenes. Gracias sinceras por esta oportunidad. E no Agroamérica de hoje nós falamos sobre os resultados da cúpula dos Sistemas Alimentares das Nações Unidas, realizada em setembro de 2021, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O futuro da produção de alimentos no mundo e o papel do Brasil e dos países da América Latina e do Caribe nesse desafio. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia, a gente se vê.